Hola Capricornio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, toma lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí Capricornio, con este paje de espadas, se ve que muchos de ustedes van a estar buscando información, van a estar vigilando, van a estar analizando esa información que reciben, los datos que van a estar viendo. Van a estar atentos a los detalles que otros no ven, van a estar observando una situación. Aquí muchos de ustedes van a tener la mente activa y la mente alerta. Acá con este paje de espadas, es posible que muchos de ustedes, si quieren emprender algún tipo de pequeño negocio o si ya lo tienen, puede ser que estén buscando información de su competencia, qué hacen ellos para que más clientes lleguen a su negocio o qué están haciendo para mejorar o ser más eficientes en los productos que ofrecen o en los servicios que ofrecen, o qué es lo que no están haciendo ellos para ustedes poderlo hacer. Porque muchas veces cuando uno tiene un pequeño emprendimiento, no se trata de ver exactamente qué es lo que hace el otro, sino qué huecos tiene el otro para entonces ustedes por ahí poder adquirir los clientes, porque le podrían estar brindando pues una mejor experiencia a esas personas. Si estás en algún puesto laboral, pues puede ser que estés investigando, averiguando cómo subir de cargo o aumentar tu salario. Estás en ese periodo donde vas a estar informando, te vas a estar investigando, tu mente va a estar súper activa y súper alerta, Capricornio. Y la carta de la luna, pues acá la carta de la luna me está diciendo que aquí el camino está trazado, aquí el camino está, pero hay cierta incertidumbre, pueden haber confusiones, las cosas no están del todo claras. Aquí la iluminación es parcial, o sea, la información no está completa, todo no está claro. Aquí pueden haber dudas, aquí pueden existir incluso pequeños problemas en tu camino. Esos pequeños problemas podrían ser, por ejemplo, un proveedor que no te trae los materiales a tiempo, un cliente que quizás no te pagó a tiempo, si eres un pequeño inversionista. Entonces, si el camino está porque tu inversión va a estar funcionando, pero existen pequeños problemas. No son problemas graves, pero sí que tienes que estar atento, evidentemente, para poder solucionarlos. También otra cuestión podría ser que tú estés en un trabajo y aquí, pues por supuesto, podrías enfrentar algún tipo de problema con compañeros de trabajo, con algún jefe, con alguien de este tipo. Y definitivamente tienes que estar al tanto para resolver esos conflictos antes de continuar, pues, el camino. El camino está, pero vas a estar investigando precisamente porque tú sientes que algo aquí no te cuadra o que necesitas mucha más información. Y algo que estaba mal aquí, viene un cierre definitivo, aquí hay una transformación total. Aquí hay algo que se va a estar terminando para muchos de ustedes, sí o sí. Aquí Capricornio, no va a haber vuelta atrás. Aquí se corta una etapa completamente. Aquí no hay duda. Aquí simplemente van a estar tomando decisiones. Esto es un evento que va a poner fin a una situación, y una situación que económicamente posiblemente no esté del todo bien para ustedes si es economía. Sino pues aquí algo se termina, algo se acaba. Y se acaba porque ustedes van a estar obteniendo la victoria. Aquí hay algo que ustedes cierran y que le dan fin. Son ustedes precisamente los que lo terminan. O por las acciones que ustedes hicieron o porque ustedes eligieron simplemente terminarlo. Porque aquí en 6 de bastos viene la victoria, viene el éxito. Para ustedes viene el reconocimiento. Aquí sales ganando, aquí superas esta situación. Aquí tú logras posicionarte muchísimo mejor y esta carta es contundente. Aquí tú terminas arriba con reconocimiento, con gloria, con buenas noticias, reconociendo que tienes pues por supuesto una ventaja, y no solo vas a ver tú que ganaste, sino que las personas que están a tu alrededor van a notar que tú ganaste y te van a estar pues felicitando, te van a estar celebrando que lo hiciste. Si estás en un empleo, puede ser que ese reconocimiento venga por parte de tus compañeros de labor o por tus jefes. Si trabajas independiente, pues puede ser un cliente que diga, me hiciste lo que yo quería, perfecto, o conseguiste, no sé, X cantidad de clientes que tú querías para tu negocio. Es lo que significa pues este 6 de bastos, que muchos de ustedes van a estar literalmente triunfando. Vamos a ver qué más viene acá para Capricornio.
a ver la suma sacerdotisa. Esta carta sale con disparada. A ver de qué situación de marchas. Vamos a sacar otra carta más para Capricornio, por favor. Wow. Aquí Capricornio con este 7 de copas. Se ve que muchos de ustedes pues estaban buscando información porque aquí tienen muchas opciones. Aquí hay opciones que son buenas y otras que realmente no lo son. Y ustedes iban a estar buscando aquí información para saber cuál de estas elegir. Aquí hay múltiples opciones, hay confusión. Y hay cosas pues realmente que no están claras y ustedes evidentemente van a estar echándose para atrás, van a estar mirando los pros, los contras, los beneficios de todo para entonces tomar pues una decisión. Y la suma sacerdotisa me dice que acá una verdad que estaba oculta va a estar saliendo a la luz. Así que lo que estaba oculto aquí con la luna, lo que estaba confuso, lo que traía pues que la luz, que toda la información no estaba, aquí la suma sacerdotisa aparece. Y va a estar y está diciendo precisamente que toda esa información va a aparecer. Aquí la verdad se va a estar revelando. Vas a entender la raíz de los problemas. Vas a entender, disculpen, cuál es la información que faltaba aquí con la luna, con la suma sacerdotisa. Todo esto se te va a estar develando. Tienen que estar, Capricornio, muy atento a su intuición, a la información que les va a estar llegando, porque sí les va a estar llegando información, pero tienen que estar al tanto de esto que les va a estar, que van a estar recibiendo. Y el 5 de copas, acá el 5 de copas me dice que ustedes posiblemente hayan tenido una pequeña pérdida, que es de lo que se está esta muerte pues literalmente terminando. Aquí lo que se termina es una pérdida que ustedes tuvieron. No fue grande, ustedes quizás lloraron o están llorando por esto, pero esta carta te dice que no todo se ha perdido, ¿ok? Pero esta situación definitivamente con la carta de la muerte está diciendo de que esto termina, de que esta situación se acabó. Y el paje de copas, por su parte, el paje de copas, aquí hay una oferta que te van a estar trayendo y te lo van a estar trayendo pues después de este 5 de copas. Acá el paje de copas me está diciendo que aquí hay una nueva oportunidad emocional o creativa. Aquí algo te va a volver a estar pues ilusionando. Aquí hay alguna propuesta que es mucho más limpia, mucho más coherente y mucho más hermosa, que te va a gustar hacerlo mucho mejor de lo que estabas haciendo hasta ahora. Y por supuesto, esta propuesta que decían que va a estar llegando el 6 de bastos, el triunfo, los logros, la victoria. Pues económicamente esto es muy satisfactorio porque aquí con este 9 de oros se ve que van a tener independencia económica. Aquí hay una estabilidad personal financiera muy fuerte. Aquí hay bienestar y autosuficiencia. Aquí te van a llegar los recursos económicos y no solo que te van a estar llegando, te van a estar brindando estabilidad. Y no solo vas a tenerlo, sino vas a saber multiplicarlo. Si el 9 de oro también me dice que este dinero que llega, esta propuesta que llega, que te va a traer esta oferta, pues definitivamente, después que tú logres decidir cuál exactamente es la que te conviene, pues aquí definitivamente viene dinero no solamente para sus gastos básicos, sino para los gastos que ustedes deseen hacer. Como si quieren gastar en lujos, en lo que sea, van a tener mucho más dinero que el que solamente necesitarían actualmente para cubrir sus necesidades. Así que cámbienme las creencias, esos que dicen dame nada más que lo que necesito. No, no, no. Dame lo que necesito y mucho más. Ábranse para que este dinero, estas cantidades, pues les puedan estar llegando a su vida, porque a veces dicen, no me llega el dinero, esa cantidad de dinero no me llega, pero son los mismos que me están repitiendo, yo solamente necesito X cantidad de dinero y ya. No, 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 no. No me le pongan límites al universo, señores. Que le llegue toda la cantidad ilimitada que el universo tenga disponible para ustedes y les pueda traer, ¿ok? Vamos ahora con el oráculo de Lenormand. Aquí
aquí, Capricornio, con este perro guardián y los peces, pues acá te está diciendo que es muy posible que ustedes estén cuidando muy bien de sus ingresos, que los estén protegiendo sus finanzas, que podría ser los próximos días que no estén dejando que otros se aprovechen de ustedes o simplemente algún ángel guardián de ustedes, porque yo cuando veo este perro guardián también me guío mucho porque pueden ser sus ángeles guardianes, sus guías, sus maestros, sus ancestros, el creador, como quiera que ustedes lo llamen, que literalmente les va a estar protegiendo su dinero, sus ingresos y su entrada económica. Así que aquí hay protección para el dinero de muchísimos de ustedes. Este dinero que hay acá y esta victoria, este éxito va a estar protegido. Vamos ahora con un mensaje de este oráculo para Capricornio, por favor. Uy, no cansa la carta. Pues esta carta habla de comienzos. Te dice que es un buen tiempo para comenzar un nuevo trabajo o cambiar completamente de carrera. Que tú tienes las ideas creativas suficientes para comenzar algo nuevo y construir, para poner los huevos para construir un nuevo futuro para ustedes. Aquí está. Así que nuevos comienzos, Capricornio. Es algo que posiblemente vayan a estar haciendo o que les va a estar llegando algún tipo de noticia sobre algo que podrían estar comenzando. Así que Capricornio, déjame en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre tengo victorias y éxitos. Yo siempre tengo victorias y éxitos en mi vida. Y nos vemos hasta el próximo video, Capricornio. Hasta la próxima.